Bienvenidos a UDI Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Nos disponemos ahora a desarrollar el capítulo 6 del texto de elementos básicos de cálculo integral y series y corresponde a las series de potencia. En esta parte de series de potencia vamos a desarrollar o a tratar de dar respuesta a dos preguntas básicas. La primera de ellas es ¿qué funciones van a poder representarse por medio de series de potencia? Y la segunda pregunta es ¿para qué valores de la variable o para qué valores de x tiene sentido dicha representación? Vamos a empezar resolviendo la segunda pregunta, es decir, ¿para qué valores de la variable x tiene sentido la representación? Y eso es lo que nosotros llamamos como el intervalo de convergencia o el intervalo de convergencia absoluta de una serie. Vamos a presentar entonces en el módulo 30 a dar respuesta a estos ítems. Lo primero que se va a mirar es la serie de Taylor y la serie de Maclaurin, lo que es el intervalo de convergencia absoluta, el ICA lo vamos a denotar así, el intervalo de convergencia y algunos ejemplos ilustrativos. En primer lugar, definamos lo que es la serie de Taylor y lo que es la serie de Maclaurin. Sea phi de x una función, una serie de potencias en phi de x es una expresión de la forma sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de c sub n por phi de x a la n o c sub 0 más c sub 1 phi de x más c sub 2 phi de x al cuadrado, etc. Si reemplazamos la phi de x por x menos a, en la parte anterior, observemos que la serie se transforma en la siguiente: sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de c sub n por x menos a la n, c sub 0 más c sub 1 x menos a, más c sub 2 x menos a al cuadrado, etcétera, más c sub n x menos a la n, etcétera. Y esa se va a llamar una serie de potencias en x menos a, o se llama una serie de Taylor alrededor de x igual a a. En el caso particular en que esa phi de x de la definición anterior se reemplaza por x, vamos a obtener la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de c sub n por x a la n igual a c sub 0 más c sub 1x más c sub 2x2, etcétera, y esa se va a llamar una serie de potencias en x o una serie de potencias alrededor de x igual a 0 o simplemente una serie de Maclaurin. Es importante tener en cuenta que para una serie de funciones, cuando uno reemplaza la variable x por un valor particular, esta se transforma en una serie de términos constantes cuya convergencia o divergencia dependen del valor de x, y los criterios que hemos dado en los módulos anteriores me permiten determinar si la serie dada es convergente o es divergente. Nuestro objetivo básico en este módulo, como lo dijimos, era dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿para qué valores de x tiene sentido una serie de potencias? ¿O para qué valores de x converge una serie de potencias? Vamos a partir a formular un ejemplo sencillo antes de dar el primer teorema que nos va a relacionar la convergencia absoluta con la convergencia en un determinado intervalo. Consideremos, por ejemplo, la serie sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de a por r a la n menos 1. Recordemos que esta se llamaba la serie geométrica y la expansión estaba dada por a más ar más ar2, etcétera, y que en el caso particular, cuando el valor absoluto de r era menor que 1, dijimos que esta serie converge a la suma a sobre 1 menos r. Transformemos esto de la siguiente forma: la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito, a vale 1 y r que sea un x. Entonces vamos a tener 1 por x a la n menos 1, la expansión de esta expresión va a ser 1 más x2, etcétera. Y en el caso particular en que el valor absoluto de x sea menor que 1, que es el r, vamos a poder garantizar
que esta serie converge a 1 sobre 1 menos x. En otras palabras, estamos hablando de la expansión de la función 1 sobre 1 menos x en una serie de potencias en x como 1 más x2 más x3, etc. Pero surge obviamente la pregunta, ¿para qué valores de x tiene sentido esta representación? Porque no le podemos dar a la variable x cualquier valor. Por ejemplo, si x vale, por ejemplo, 2, ¿qué tendríamos en el primer lado? En el primer lado tendríamos 1 sobre 1 menos 2, daría menos 1. Y aquí da 1 más 2 más 4, estoy reemplazando la x por 2, más 8, etc. Esta igualdad carece de significado, de sentido, porque esta es una suma infinita de términos positivos y observemos que una suma infinita de términos positivos nunca va a dar un número negativo. En consecuencia, los únicos valores de x que permiten esta representación son todos aquellos x que están en el intervalo entre menos 1 y 1. Y esto es lo que se va a llamar el intervalo de convergencia, es decir, el intervalo donde toma posiblemente los valores la variable. Y ese va a ser el dominio correspondiente de la función que nosotros vamos a expandir en una serie de potencia. Entonces, nuestro primer teorema, que es el que nos va a proporcionar el intervalo de convergencia absoluta y el intervalo de convergencia de una serie dada, va a ser el siguiente. Sea su n una sucesión de reales y sea p un número distinto de 0. Consideremos la serie de términos constantes a su n, que es la sucesión dada por el p sub n. Y si esa serie, y vamos a asumir que es convergente, si el valor absoluto de x es menor que el valor absoluto de p, entonces la serie a su n por x a la n para todos los valores de x que cumplan esta condición, que el valor absoluto de x es menor que el valor absoluto de p, esa serie converge absolutamente. Si nosotros analizamos esta desigualdad, valor absoluto de x menor que el valor absoluto de p, estamos hablando de lo que es el intervalo de convergencia absoluta de una serie. Entonces, este conjunto, que lo estamos denotando por ICA, intervalo de convergencia absoluta, que es el conjunto de todos los x pertenecientes a los reales, tales que el valor absoluto de x es menor que el valor absoluto de p, es lo que se va a denominar el intervalo de convergencia absoluta de la serie de potencia, a su nx a la n. Observe que este intervalo, este conjunto que acabo de establecer, intervalo de convergencia absoluta, que es el conjunto de todos los x pertenecientes a los reales, tales que el valor absoluto de x es menor que el valor absoluto de p, se puede traducir en un intervalo de la recta real centrado en el origen, porque decir valor absoluto de x menor que el valor absoluto de p es una de las propiedades del valor absoluto, indica que x se encuentra entre menos el valor absoluto de p y el valor absoluto de p. Esto es un intervalo de la recta real centrado en 0 y radio de convergencia valor absoluto de p menos valor absoluto de p y valor absoluto de p. Esto es lo que nosotros vamos a llamar, en este caso particular, para una serie de potencias alrededor de x igual a 0, como el intervalo de convergencia absoluta. Y esta cantidad positiva, valor absoluto de p, es lo que nosotros vamos a llamar el radio de convergencia. El radio de convergencia. Estos elementos son los que nosotros vamos a traducir en casos particulares. Entonces, ¿qué situaciones se pueden presentar para una serie de potencias dadas? Para una serie de potencias dadas se pueden presentar las siguientes situaciones. Primero, el radio de convergencia absoluta es igual a 0. El radio de convergencia R es una cantidad positiva. O el radio de convergencia es más infinito.
Si el radio de convergencia es 0, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo lo siguiente, de manera gráfica. Si el radio de convergencia es 0, habíamos dicho, está centrada en 0, si este radio de convergencia vale 0, es porque la serie únicamente va a converge absolutamente para x igual a 0. Para cualquier x distinto de 0, diverge. Esa va a ser la primera situación. Puede ser que el radio de convergencia R sea un número positivo. En ese caso va a estar centrada en 0, va a estar desde menos R hasta R, entonces se dice en este caso que la serie converge absolutamente para todos los x que están dentro del intervalo. En este caso, dentro de este intervalo, la serie converge absolutamente. En este caso es muy importante tener en cuenta el análisis que se hace en los extremos del intervalo. Cuando x vale menos r y cuando x vale r, que se transforma la serie de potencia en una serie de términos constantes y podemos decir si es convergente o divergente. Siempre hay que hacer el análisis en los extremos. Y la otra posibilidad es que el radio sea más infinito. Si el radio es más infinito y la serie está centrada en 0, observemos que este sería el radio más infinito. Este es el R y este es el R. En este caso la serie va a converger absolutamente para todo x, el intervalo de convergencia absoluta, y en consecuencia el intervalo de convergencia va a ser la recta real o el intervalo desde menos infinito hasta más infinito. Esto es prácticamente lo que nosotros se nos va a presentar. Ahora, ¿cómo vamos a determinar el intervalo de convergencia? ¿Cómo vamos a determinar el radio de convergencia para una serie en particular dada? Entonces es interesante tener en cuenta lo siguiente, que para determinar el intervalo de convergencia absoluta y el radio de convergencia podemos usar la desigualdad, usando el criterio del cociente absoluto que nos establecía que una serie converge absolutamente si el límite cuando n tiende a más infinito de a sub n más 1 sobre a sub n es menor que 1. Entonces, esta parte es la que nosotros debemos considerar para una serie de potencias dadas. Siempre tomar la desigualdad menor que 1 y a partir de ella construir el intervalo de convergencia. Los casos anteriores los mencionamos únicamente para series centradas en x igual a 0, pero observaciones similares a las 4 anteriores pueden hacerse para series de potencia de la forma x menos a, c sub n por x menos a la n. ¿Cuál es la única variación que sufre? Que ya el intervalo de convergencia absoluta va a ser el conjunto de todos los x pertenecientes a los reales, tales que verifican qué condición, que el valor absoluto de x menos a es menor que el valor absoluto de p. Y si traduzco esto en desigualdades, va a ser un intervalo de la recta real. ¿En qué sentido? X menos a menor que el valor absoluto de p es equivalente a decir que x menos a se encuentra entre menos el valor absoluto de p y el valor absoluto de p, o sumándole a toda esta desigualdad queda a menos el valor absoluto de p menor que x y menor que a más el valor absoluto de p. ¿Qué tipo de consecuencia tiene? De que estas series de potencias ya están centradas es en el punto A y se extienden un radio menos valor absoluto de p a menos valor absoluto de p y a más valor absoluto de p. Este ya va a ser el radio de convergencia, este es el radio de convergencia y dentro del intervalo la serie converge absolutamente. Nuevamente se hace el análisis en los extremos y puede ser que solamente esté
sea absolutamente convergente en A, que el radio de convergencia sea infinito o que el radio de convergencia sea un número real positivo, y en ese caso se considerarán las desigualdades. Vamos entonces a ilustrar con ejemplos cada uno de estos casitos, que son los que se nos presentan para determinar el intervalo de convergencia absoluta y el intervalo de convergencia de una serie. Recuérdese que el intervalo de convergencia son valores de x, que cuando se reemplacen en la serie dada, la transforman en una serie de términos constantes cuya convergencia o divergencia está dada en los módulos anteriores. Consideremos entonces estos 4 casitos que nos van a ilustrar de manera global todo el módulo. Dice, determine el intervalo de convergencia absoluta o el intervalo de convergencia, el radio de convergencia en cada una de las siguientes series de potencia. Sumatoria, consideremos la primera. Sumatoria desde n igual 0 hasta infinito. Sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de 2n factorial dividido n factorial por x a la n. Mucho cuidado de cancelar estos factoriales. Este es el término general a su n. Entonces, ¿qué es lo que hay que considerar? Para determinar el intervalo de convergencia, recuérdese, considérese el límite cuando n tiende a más infinito del valor absoluto de a sub n más 1 sobre a sub n, y la desigualdad menor que 1 me va a proporcionar el intervalo de convergencia. En este caso, este es el término que está representando el a sub n. Consideremos entonces el límite. Límite cuando n tiende a más infinito del valor absoluto de a sub n más 1 sobre a sub n va a ser igual al límite cuando n tiende a más infinito del valor absoluto de a sub n más 1 es 2n más 2 factorial. Recuerde que estoy reemplazando n por n más 1 dividido n más 1 factorial y dividido, aquí sería por x a la n más 1, y esto va a estar dividido, lo voy a pasar invertido al numerador, quedaría n factorial sobre 2 a la n factorial por x a la n, dividido x a la n, dividido aquí x a la n, valor absoluto. Observemos lo siguiente con la simplificación. Recuerde que n factorial es 1 por 2 por 3 por n, y n más 1 factorial es 1 por 2 por 3 por n y por n más 1. En consecuencia, todos estos términos se van a cancelar, y va a permanecer únicamente n más 1 en el denominador. Me va quedando así. Límite cuando n tiende a más infinito del valor absoluto, escribámoslo por ahora. Aquí queda n más 1. X a la n se va a cancelar con x a la n. Ya cancelamos estos factoriales, quedando esta expresión, n, 1 sobre n más 1. De otro lado, 2n más 2 factorial. 2n más 2 factorial, ¿qué va a representar? Es 1 por 2 por 3 por 2n más 1 y por 2n más 2. Y abajo, que es la cantidad que tenemos, es 2n factorial, 1 por 2 por 3 por 2n. Observe que todos estos términos se van a cancelar. ¿Cuáles van a quedar? 2n más 1 por 2n más 2. Escribiendo entonces el límite de la siguiente forma. Límite cuando n tiende a más infinito del valor absoluto, arriba me va a quedar 2n más 1 por, y 2n más 2 es lo mismo que 2 por n más 1, abajo me queda n más 1 y simplemente va a quedar x. Después de simplificar, esta cantidad también se cancela con esta y me queda igual al límite
cuando n tiende a más infinito. Observe que x, esto lo podemos escribir como el valor absoluto de 2n más 1 por el valor absoluto de x. Esta es una cantidad que es constante, puede salir del límite, x por el límite cuando n tiende a más infinito de 2n más 1. Queremos que esto sea menor que 1. Analicemos. Pero ¿qué pasa con este límite? El límite cuando n tiende a infinito de 2n más 1, esto tiende a más infinito. Entonces, de la única forma que esta desigualdad, valor absoluto de x por el valor del límite, sea menor que 1, la única forma que eso es posible es cuando el valor absoluto de x valga 0. Y si el valor absoluto de x valga 0, es porque x es igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? De que esta serie converge absolutamente, únicamente para el valor de x igual a 0. Y se nos está dando el primer casito que mencionábamos anteriormente. Converge para x igual a 0. El radio de convergencia va a ser 0. Este va a ser el punto o el único punto para el cual converge absolutamente. En todos los demás puntos de la recta real, en todos los demás puntos, la serie diverge. ¿Qué es lo que quiere decir? Que cuando yo reemplazo la x por 0, únicamente esta serie converge, que para cualquier valor de x diferente de 0 va a dar una serie divergente. Ese es el primer casito que nosotros vamos a considerar. Tenemos el otro caso, sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de 2 por n por x a la n sobre n factorial. Recordemos entonces que ya se me presentó el primer casito anterior, que el radio de convergencia era 0, porque la serie solamente converge para x igual a 0 y diverge para x diferente de 0. Vamos a analizar esta otra situación. Analizar la convergencia, el intervalo de convergencia absoluta y el radio de convergencia de esta serie. 2 a la n, sumatoria desde n igual 0 hasta infinito, de 2 a la n por x a la n dividido n factorial. Consideremos nuevamente el límite cuando n tiende a más infinito de la sub n más 1 dividido en la sub n. Esto es lo mismo que el límite cuando n tiende a más infinito de la sub n más 1, es reemplazar la n por n más 1. Queda 2 a la n más 1 por x a la n más 1 dividido n más 1 factorial por, y colocamos la otra fracción invertida, n factorial sobre 2 a la n por x a la n. Simplificando nuevamente, observe que esta x a la n se puede cancelar con esta potencia. 2 a la n se puede cancelar con este 2 a la n. N factorial, este se puede cancelar con el factorial de n más 1. Con este factorial queda simplemente el límite cuando n tiende a más infinito. ¿De qué expresión? De 2 dividido n más 1 por el valor absoluto de x. Me deshice del valor absoluto porque esta n tiende a infinito y esto es una cantidad positiva. O lo que es lo mismo, valor absoluto de x por el límite cuando n tiende a más infinito de 2 sobre n más 1. Yo necesito este límite, también sé, esto necesito que sea menor que 1. Analicemos bien esta posibilidad. Por el álgebra de límites yo sé que esto tiende a 0. ¿Qué es lo que quiere decir? Que independiente del valor que tome x, el valor absoluto de x por algo que tiende a 0, con absoluta seguridad es menor que 1. O sea que x puede tomar cualquier valor real y el valor absoluto de x multiplicado por el límite va a dar siempre 0. En consecuencia,
esta serie está centrada en x igual a 0, y lo que me dice que independiente del valor que tome x, la serie converge. Es decir, esta serie converge para todos los valores de x, desde menos infinito hasta más infinito. Converge absolutamente. En este caso, el intervalo de convergencia absoluta es el intervalo desde menos infinito hasta más infinito. Interpretemos eso. ¿Eso qué significa? Que cuando yo reemplazo el valor de x por cualquier valor real, el resultado de esta serie va a ser una serie absolutamente convergente. Estamos entonces ilustrando el caso en el cual el radio de convergencia, estamos ilustrando entonces este caso, en el cual el radio de convergencia de la serie es más infinito. La serie converge para todos los valores de x pertenecientes a los reales. Examinemos entonces este otro casito. Ya hicimos cuando el radio de convergencia es 0, cuando el radio de convergencia es infinito. Ahora vamos a ilustrar el caso en el cual el radio de convergencia es un intervalo de la recta real. Planteemos entonces la siguiente situación. Analice o determine el intervalo de convergencia de la serie desde n igual 1 hasta infinito de x a la n dividido n. Nuevamente, y lo mismo que en el caso D, vamos a usar siempre el criterio del cociente, esa desigualdad. Para el caso que vamos a discutir, la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de x a la n dividido n. Consideremos nuevamente el límite cuando n tiende a más infinito de la sub n más 1 dividido el a sub n. Esto es el límite cuando n tiende a más infinito de la sub n más 1 es x a la n más 1 dividido n más 1 dividido, pero mejor pasamos el otro invertido, como n sobre x a la n. Simplificando nuevamente x a la n con x a la n, me va a quedar el límite cuando n tiende a más infinito del valor absoluto de n sobre n más 1 por el valor absoluto de x. Y el valor absoluto de x puede salir del límite porque la variable es n. Me queda valor absoluto de x por el límite cuando n tiende a más infinito de n por n más 1. Pero el límite cuando n tiende a infinito de esta sucesión racional, cuando n tiende a infinito, esto tiende a 1. En consecuencia, esto da valor absoluto de x. Y si yo quiero que esta serie converja absolutamente, el valor absoluto de x debe ser menor que 1. Observemos entonces, que esto me está proporcionando el intervalo de convergencia. ¿Cómo interpretamos este valor absoluto de x menor que 1? El valor absoluto de x menor que 1, por una de las propiedades del valor absoluto, indica que x se encuentra entre menos 1 y 1. En la recta real es un intervalo centrado en 0, radio de convergencia 1, y se extiende desde menos 1 hasta 1. Este es el radio de convergencia que vale 1. Este es el radio de convergencia que vale 1. Hasta este punto. La serie converge absolutamente, con absoluta seguridad. Eso es lo que me dice el teorema, que la serie converge absolutamente en cualquiera de estos puntos. O sea que nuestro intervalo de convergencia absoluta podemos garantizar por ahora es el intervalo desde menos 1 hasta 1. Veamos qué pasa en los extremos del intervalo. ¿Qué pasa cuando x vale menos 1 y qué pasa cuando x vale 1? Hagamos el análisis en los extremos del intervalo, sustituyendo estos valores de x en la serie de potencias dada. La serie de potencias, recuérdese que es la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de x a la n sobre n. Entonces, ¿qué pasa?
si x es igual a menos 1. ¿En qué se transforma esta serie? La serie se transforma en la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la n sobre n. Pero recordemos que esta es ¿quién? Recordemos que esta es la serie armónica alterna, de la cual dijimos en los módulos anteriores que era una serie convergente. Es convergente, pero que es una serie que converge, pero de manera condicional. Condicional. No es absolutamente convergente, porque la serie formada por los valores absolutos es la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n, que es la serie armónica, que es divergente. Entonces, ¿qué está pasando en el extremo x igual a menos 1? En x igual a menos 1, nosotros podemos decir que es condicionalmente convergente. Condicionalmente, pero no converge absolutamente. Ahora hagamos el análisis en el otro extremo. ¿Qué pasa cuando x vale 1? Cuando x vale 1, si x vale 1, ¿en qué se me va a transformar la serie? La serie se me va a transformar en la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n. Y esta es la serie armónica. Y la serie armónica establecimos en los módulos anteriores que es divergente. Divergente. Por lo tanto, en este lado es condicionalmente convergente, pero en este extremo diverge. Este diagramita me permite resumir lo siguiente con respecto a la convergencia, al intervalo de convergencia y al intervalo de convergencia absoluta. El intervalo de convergencia absoluta de la serie es el intervalo desde menos 1 a 1. Con absoluta seguridad, cualquiera de esos valores de x reemplazados en la serie la transforma en una serie convergente absolutamente. El intervalo de convergencia ya sí es desde menos 1 a 1. ¿Por qué? Este es un intervalo de convergencia, porque en menos 1 converge condicionalmente y el radio de convergencia de la serie es igual a 1. Ese es el caso en el cual el intervalo de convergencia es un intervalo de la recta real. Es bueno hacer un ejemplo adicional en el cual se hacen los cambios, donde en los casos anteriores A, B y C correspondían a series de potencias centradas en el origen. Dijimos que se pueden hacer los arreglos pertinentes para las series centradas en un punto diferente del origen, en una serie de Taylor. Esta, por ejemplo, es una serie en potencias de x menos 3, o indica que es una serie alrededor del punto x igual a 3, y alrededor del punto x igual a 3 vamos a considerar el intervalo de convergencia. El enunciado es el mismo, determina el intervalo de convergencia absoluta, el intervalo de convergencia y el radio de convergencia para esta serie de potencias D. Nuevamente, escribámosla. Sería la sumatoria desde n igual 1, desde n igual 1 hasta infinito, de menos 1 a la n, por x menos 3 elevado a la n, dividido 4 a la n por n. Consideremos nuevamente el límite cuando n tiende a más infinito de la sub n más 1 dividido de la sub n. Esto va a ser el límite cuando n tiende a más infinito de la sub n más 1. Podemos desperdiciar el menos 1 a la n, sin embargo, si lo escribe, pues no afecta eso para nada. Menos 1 a la n más 1 por x menos 3 a la n más 1 dividido 4 a la n más 1 por n más 1 por, invertido el otro, queda 4 a la n por n dividido menos 1 a la n por x menos 3 elevado a la n.
Este menos 1 a la n se puede cancelar con este, ya en valor absoluto. Este 4 a la n se puede simplificar con este 4 a la n. X menos 3 a la n se puede simplificar con este. Y queda simplemente el límite. Cuando n tiende a más infinito, observe que queda n sobre 4 por n más 1 por el valor absoluto de x menos 3, y esto lo podemos escribir después de evaluar el límite. Obsérvese que esta tiende a un cuarto, esto va a dar valor absoluto de x menos 3 sobre 4. Si yo quiero que esta serie converja absolutamente, esto debe ser menor que 1. En consecuencia, resolvamos esta desigualdad. Esta desigualdad es equivalente a considerar x menos 3 en valor absoluto menor que 4. O equivalentemente, x menos 3 se encuentra entre menos 4 y 4. Sumándole 3 a toda la desigualdad, obtenemos menos 4 más 3 queda menos 1, menor que x y menor que 7. Esto me va a proporcionar el intervalo de convergencia absoluta, desde menos 1 hasta 7, y está centrado en este punto que es igual a 3. El radio de convergencia va a ser la distancia del punto 3 al punto 7. El radio de convergencia va a ser igual a 4. El centro va a ser este. En todas estas partes, la serie converge absolutamente. Converge absolutamente. Para determinar el intervalo de convergencia y el intervalo de convergencia absoluta, siempre debemos hacer el análisis en los extremos. ¿Cuáles son los extremos? X igual a menos 1 y X igual a 7. ¿Qué pasa si X es igual a menos 1? Si X es igual a menos 1, reemplazando en la serie dada, obtenemos la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito, de menos 1 a la n. Si x vale menos 1, aquí va a quedar menos 4 a la n, dividido 4 a la n por n. Simplificando esta expresión, obtenemos la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito. Observe que este es menos 1 a la n por 4 a la n. Y este menos 1 a la n por un menos 1 a la n da un menos 1 a la 2n, que produce únicamente un signo positivo para toda. 4 a la n se va a cancelar con 4 a la n y queda simplemente 1 sobre n. Serie armónica divergente. O sea que en x igual a menos 1, la serie diverge. Eso lo podemos indicar acá. En este extremo diverge. En x igual a menos 1. Ahora, si x es igual a 7, que es el otro extremo del intervalo, al sustituir este valor en la serie de potencia, obtenemos la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito, de menos 1 a la n, 7 menos 3 da 4 a la n, dividido 4 a la n por n. Simplificando, me va a quedar la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito, de menos 1 a la n sobre n. Y de esta serie hemos dicho que es ¿quién? Que es la serie armónica alterna. Y esta serie converge, pero converge de manera condicional. ¿Por qué? Porque la serie formada por los valores absolutos diverge. Resumiendo todo lo que hemos dicho, se puede escribir lo siguiente. Está centrada en 3, viene desde menos 1 hasta 7, y yo puedo afirmar que el intervalo de convergencia absoluta de la serie es el intervalo de convergencia absoluta. Voy a borrar acá para describirte ya el resultado final. El intervalo de convergencia absoluta es el intervalo desde menos 1 hasta 7. El intervalo de convergencia, observe que es convergente en x igual a 7, sería
abierto en -1 y cerrado en 7. Y el radio de convergencia es la distancia que existe de 3 a 7, que es 4. Estos son entonces los diferentes casos que se presentan para analizar la convergencia o el intervalo de convergencia de una serie de potencias. Esto ya resolvió entonces el primer problema que habíamos planteado, donde una función tiene sentido expandirla en una serie de potencias. Siempre el dominio va a ser el intervalo de convergencia de la serie dada. Ya en el próximo módulo vamos a mirar qué tipo de funciones son las que pueden representarse por medio de series de potencia y cuál va a ser su representación. Te agradezco mucho la atención que te ha servido prestarme y espero que trabajes los ejercicios y mires los ejercicios que están resueltos en el módulo. Muchas gracias y hasta pronto.